Hola, bienvenidos a Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que ya estaban viejones cuando se estrenó Harry Potter los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre la saga de Harry Potter de J.K. Rowling. Bienvenidos. Estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro amor por el cine. En esta ocasión, sus cinéfilos cuarentones de cabecera, Fernando Carrillo Fink y su servidor Paquito Rodríguez, decidimos por fin hacer un programa sobre una de las franquicias más lucrativas del siglo XXI. Basado en la saga literaria de la autora inglesa J.K. Rowling, Harry Potter es hoy en día un ícono popular tan reconocible como el que más. Yo caí en el universo del Maguito en 2002. Con unos amigos rentamos la primera película, La Piedra Filosofal, y ese mismo día fuimos a ver la segunda al cine, La Cámara de los Secretos. Y aunque debo confesar un poquito con pena, un poquito con orgullo, pero sí con honestidad, que sí me gustaron lo suficiente como para seguir la franquicia, no fue sino hasta que leí los libros que realmente quedé enganchado en el universo mágico de Rowling. Los primeros dos libros, que son también los más cortos, los leí cada uno de un jalón. En cosa de 48 horas ya estaba yo empezando la tercera novela y me eché todos los libros que estaban disponibles así en un periodo muy corto de tiempo. Es una literatura que te engancha, que te absorbe, que no te suelta inmediatamente, incluso si no has visto las películas, inmediatamente te sientes íntimamente ligado y aceptas esos personajes como parte de tu realidad. Y bueno, pues la historia es muy sencilla. Incluso es peligrosamente parecida a otras obras como The Worst Witch de Jill Murphy. Sospechosamente parecida. Es un niño huérfano que vive maltratado por sus tíos y que descubre un día que existe una sociedad de magos que vive escondida del mundo y a la que él pertenece. No solo eso, sino que es la más grande celebridad, perdón, en esta sociedad, pues es quien siendo un bebé sobrevivió al más oscuro y maligno de los magos. Ahora empezará su vida en la escuela de magia y tendrá aventuras con sus amigos enfrentando al mal. No es particularmente original en esencia, pero pegó con tubo entre niños y adultos. Hay muchas razones para que me guste la franquicia. Es un universo muy sólido, la autora tiene un control absoluto de la trama y domina muy bien el universo que creó. Los personajes son congruentes y uno como lector se siente parte de este mundo que puede llegar a parecernos más que verosímil. Si me urgen, para mí, las únicas películas que logran transmitir fielmente este espíritu al espectador son las primeras dos, que fueron magistralmente dirigidas por Chris Columbus. La tercera, El prisionero de Azkaban, dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón, es un muy profesional y bien terminado producto cinematográfico, pero ya se nota el aumento del número de páginas en la novela. La historia se siente fragmentada, cortada, resuelta a la carrera. Hay tramas que por razón de tiempo se ven obligados a cortar y lo entendemos, pero desgraciadamente no logran remendar los espacios sin que se noten las costuras. Este es un problema que veremos en el futuro conforme las novelas van aumentando el número de páginas y los estudios se resisten a aumentar los minutos de duración. No fue sino hasta las últimas dos que se decidieron
por hacer el experimento de dividir la película en dos partes. Una buena decisión, pero muy tardía, y es una decisión que imitarían muchas franquicias, por ejemplo, Crepúsculo, Los Juegos del Hambre, de dividir en dos el último libro para que les dure más la explotación. En el caso de, bueno, ya más adelante voy a hablar de las últimas dos películas, pero en el caso de esta franquicia, pues sí hacía falta que hicieran eso porque los últimos libros son enormes, son unos tabicotes de 700 páginas. Entonces, pues es muy difícil de resumir. Otro elemento que resulta muy evidente, muy notorio cuando vemos la saga completa en maratón, es que los cambios del director, o sea, que los cambios de persona que está dirigiendo afectan mucho la continuidad de la estética y del montaje. Chris Columbus es un director más respetuoso del texto original y sus vestuarios y diseño de arte son muy cercanos a lo descrito en los libros. Cuarón, que tiene una visión más de autor, mete el desorden vistiendo a los muchachos con ropa juvenil y haciéndolos más modernos, porque en la novela todo ocurre a principios de los 90, pero en su versión estamos en los tiempos modernos. Esto se puede ver por la ropa y por las imágenes que toman de Londres. Para mí, una de las mejores películas es El Cáliz de Fuego, que aunque mete cambios que sí son necesarios para que funcione la película en el tiempo de un largometraje, encuentra el justo punto medio entre ser original y respetar la obra escrita. Finalmente, a partir de La Orden del Fénix, Mike Newell se vuelve el único director de la franquicia y ya logra mantener la visión durante las siguientes 4 películas. En tiempos recientes se ha hablado mucho sobre una nueva versión, esta vez en formato de miniserie de HBO, y ha sido un tema muy rasposo porque pues muchos de los niños que vieron y que crecieron con Harry Potter en el 2002, pues en el día de hoy son adultos jóvenes y piensan, sienten que la franquicia pues está muy reciente y que nadie puede tomar el lugar de Harry Potter porque pues ya está íntimamente asociado a la imagen personal de Daniel Radcliffe. Lo mismo pasa con los otros personajes de la obra. Están tan íntimamente ligados a los actores que estas personas consideran que no se pueden ya tocar. Sin embargo, en primer lugar, recordemos que es una franquicia hollywoodense. Entonces, bueno, no es hollywoodense solamente, es bueno, una franquicia cinematográfica. Y esto significa que pues se puede actualizar en cualquier momento, como le ha pasado a cualquier otra franquicia cinematográfica. Pero también recuerden que la última película de Harry Potter se estrenó en el 2011. Estamos hablando de más o menos 15 años. Ya en este momento hay una generación completa de niños que ya está en secundaria y que creció sin conocer a Harry Potter en el cine. Lo conocen como un clásico, como una película, como Star Wars para muchos. No lo vieron en el cine, ya lo vieron en la televisión, si acaso. Y hay una generación entera de muchachos que ni conoce a Harry Potter, que no saben quién es. Entonces, si hay un momento para reiniciar una franquicia, este es el momento y a mí me parece ideal, porque además les va a permitir en el formato de miniserie de HBO, les va a permitir ser más respetuosos con la idea original. Tenemos ya publicados todos los libros, esa es otra ventaja. Cuando estábamos haciendo las películas no teníamos toda la historia completa, entonces habían riesgos que cometían y que podían ser incongruentes con el futuro. Entonces ya no tienen ese problema, ya saben qué es lo que va a ocurrir a lo largo de toda la historia y tienen suficiente para hacer 10, 12 temporadas fácil de esta serie. Además,
cuando hicieron las películas, como los procesos de producción son muy largos, para cuando estaban haciendo El Príncipe Mestizo, pues ya los muchachos ya eran adultos, ya habían alcanzado su estatura final, los que tenían que ser altos se habían quedado chaparros, los que tenían que ser chaparros ya eran altos, y eso fue provocando ciertas decisiones creativas que nacieron pues de la necesidad misma de tener a los chicos creciendo. Fueron 11 años de estar filmando películas y pues es mucho, mucho tiempo para un niño y crecieron dentro de esa franquicia. Entonces, una serie de televisión tiene procesos más cortos, se filman anualmente y si lo hacen, si no le hacen como Stranger Things, de que agarran 2 o 3 años en medio de cada temporada, pues entonces pueden hacer una obra muy buena sin problema. Tenemos también pues que tomar en cuenta la extensión de los textos. Insisto, yo leí las novelas y sobre todo el libro 6 y el libro 7 son muy grandes y además tienen muchísima información vital, porque en las novelas uno, 2, 3 y 4 y 5 hay muchas cosas que tú puedes ignorar, que si el Quidditch, pues es muy divertido y es muy padre, pero pues no es necesario para que se mueva la historia y eso lo puedes quitar. Hay personajes secundarios que pues en las películas los fusionaron, que eran 2 o 3 personajes y los fusionaron como uno solo y funciona, se puede hacer. Hay detalles que son pues agradables, bonitos, que son parte de esta construcción del mundo ficticio de J.K. Rowling, pero que no eran necesarios en la película, que no eran íntimamente necesarios y se podían quitar. Pero cuando llegas a el libro 6, que es el príncipe mestizo, todo el príncipe mestizo se basa en conocer los orígenes y antecedentes de Voldemort. Entonces, al mismo tiempo que en la historia están pasando aventuras y cosas que tienen que resolverse y que son importantes y que las tienes que ver, al mismo tiempo estás conociendo la historia de Lord Voldemort. Y creo yo que en la película no se logra ninguna de las dos cosas. O sea, ni la historia principal ni la historia de Voldemort logran cuajar, porque no es ni una ni otra. Si lo hubieran dividido en dos, y la primera película toda hubiera sido sobre Voldemort y la segunda película hubiera sido la resolución del conflicto de Draco Malfoy, quizá la película hubiera resultado más convincente, que es lo que acabaron haciendo con la séptima y octava película. Sin embargo, sin embargo, pues nunca tienen suficiente tiempo para abordarlo todo. El séptimo libro hace lo mismo que con Voldemort, pero con Dumbledore. Y aquí conocemos el otro lado de la historia. Y en la película, incluso dividida en dos, casi no se toma en cuenta eso. De tal manera que todo el conflicto de saber que Dumbledore era un ser humano que cometía errores y que vivió toda su vida pagando por esos errores, pues eso ya se pierde, todo eso ya no se ve. Entonces yo pienso que la serie de televisión de HBO puede ayudarnos con esa dificultad, además de que es una empresa que está acostumbrada a este tipo de obras, a este tipo de emprendimientos, y yo los creo capaces de hacer algo pues que le haga justicia, perdón, a las historias de la autora. Bueno, pues aquí voy a dejar el micrófono por este momento y le voy a devolver, o mejor dicho, le voy a prestar el micrófono a mi amigo Fernando Fink. Me interesa mucho saber qué opina de esta obra de ficción, puesto que nunca vimos entre él y yo una película de Harry Potter juntos. Entonces es algo que hemos vivido cada quien por separado. ¿Cómo la viviste, Fernando? Hola Paquito, hola amigos que nos escuchan. Muchas gracias por esta introducción. Está interesante esto que nos dices al final, que en efecto tú y yo nunca hemos visto una película de Harry Potter juntos, ni en el cine, ni en video. Sin embargo, tú fuiste la persona con la que yo más llegué a comentar estas películas porque tú eras mi gurú, porque
tú eras el único amigo que leía las novelas. Entonces, tal vez nunca nos enfrascamos en una conversación larga sobre las películas de Harry Potter, pero yo siempre buscaba tu opinión, porque sabía que tu opinión llevaba consigo la valoración desde el punto de vista de alguien que leyó el libro. Entonces, yo esto lo menciono porque para mí siempre fue como, caray, ok, yo llegaba y te exponía mi opinión y tú me decías, por ejemplo, en el caso de esta película de Cuarón, la tercera película de Harry Potter, que justamente yo te dije, es que la película me parece como si estuviera trozada o más bien creo que la palabra trozada la usaste tú y yo dije, sí, definitivamente, o sea, así se siente. Son como cachitos, como si fuera una película más larga, pero reeditada para que no dure tanto. Y tú me dijiste, pues es que el problema es que las novelas ya empiezan a ser más largas. Y entonces ya resulta difícil resumirlas en una película de 2 horas, 2 horas y media. Y para mí eso fue muy esclarecedor. Entonces yo lo que pienso hacer en mi primera participación es un resumen de cómo viví esta saga, o más bien un recuento de cómo viví esta saga, porque yo estaba muy consciente cada que iba al cine a ver una película de Harry Potter, estaba muy consciente que era la primera y última vez que iba yo a ver esa película en mi vida, porque es un género que a mí no me llama la atención, es un género que a mí en lo personal, los magos y así esas cuestiones de los brujos, a mí me aburre. A mí, en lo personal, como eso del mago de Terramar, de Úrsula, K. Le Guin y eso, no me llama la atención en lo absoluto. Entonces, yo cada que iba a ver una película nueva de Harry Potter, la veía yo con una atención especial porque sabía que era la única vez que la iba yo a ver, entonces tenía que estar muy atento. Entonces, este recuento que voy a hacer básicamente se trata de decir cuáles me gustaron, cuáles no y cuáles me dejaron intermedio. Yo quiero comenzar por la primera, del 2001, cuando se estrenó esa película. Paquito y yo ya acabábamos de cumplir o estábamos por cumplir los 23 años. Entonces, pues eso quiere decir que pues ya éramos adultos. O sea, ya ni siquiera, o sea, éramos jóvenes adultos, ya ni siquiera éramos adolescentes. Entonces ya es una franquicia que yo ya la viví como adulto. Entonces, cuando vi la primera, la de la piedra filosofal, yo fui sin la más mínima expectativa y debo decir que esas expectativas tan bajas que tenía yo, pues fueron superadas, pero de manera amplia. Yo creo que Chris Columbus es un director bastante, pues, palomero cumplidor, o sea, es un director que sabe, que conoce su oficio, que domina su oficio. Ya había hecho las dos de Home Alone, ya había hecho Mrs. Doubtfire, El hombre bicentenario. Entonces, estamos hablando de un director hollywoodense que ya dominaba muy bien su manejo de contar una historia y me pareció una película muy divertida, muy redonda, de fantasía, muy lograda. Después, al año siguiente que se estrenó La Cámara de los Secretos, me volvió a parecer una película sólida, redonda, lograda, divertida, emocionante, con estos niños que juegan, que se meten en peligro, o sea, una cuestión como muy ochentera, como con la que crecimos Paquito y yo. Después vino esta decepción de la película de Alfonso Cuarón, de Harry Potter con el prisionero de Azkaban, que a mí en lo personal me pareció aburrida. Yo no lograba seguirle el hilo
y al mismo tiempo me parecía como muy similar a la película anterior, y aquí corríjanme y corrígeme, Paquito, si me equivoco, pero yo sentía que estaba viendo como la misma cosa que había visto 2 años antes, y salí así como pensando, no, 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 es esta en específico, no me divirtió. Después vino la cuarta película, The Goblet of Fire, en el 2005, dirigida por Mike Newell o Mark Newell. Este director sumamente, este director británico sumamente cumplidor, o incluso hasta un poquito más allá de cumplidor, porque pues ese es el director de Donnie Brasco y el director de Cuatro bodas y un funeral. Yo pienso que por lo menos se le podía dar el rango de cumplidor. Y para mí, esta cuarta película de Harry Potter en su momento fue la mejor que había visto, y a la fecha la sigo recordando como la mejor. Me gustó porque trata sobre un concurso, trata sobre una competencia. Hay por ahí otras subtramas así de esas del malo y que Voldemort y eso, que cosa que nunca me interesó, que siempre me dio lo mismo, que a mí en lo personal esta saga de películas nunca logró hacer que a mí me interesara saber sobre ese villano bizarro, innombrable, que da mucho miedo, que mató a los papás de Harry, o una cosa así, que es el lado oscuro, el arquetipo junguiano de la sombra, obviamente, pero para mí fue X. O sea, yo aquí estoy hablando totalmente desde la víscera, porque no las recuerdo con claridad, pero lo que sí recuerdo es que a mí me tenía sin cuidado la existencia de ese fulano Voldemort. Y como la película, la cuarta película, está centrada prioritariamente en este concurso, en este juego, en el que al final incluso hasta se muere el personaje de Cedric. Yo dije, vaya, por fin alguien se muere, ¿no? O sea, para mí esa película tuvo fuerza dramática, y la agradecí. Ya después viene la quinta película, que es la que inaugura la etapa de David Yates, este director que, como bien me comentó Paquito apenas ayer o antier, me dijo, sus películas me parece que se sienten muy de franquicia, ya como sin personalidad, y ya como, eso es lo que yo interpreté cuando me dijo muy de franquicia. Yo lo interpreto como muy con poca personalidad y como con un oficio suficientemente bueno, pero que no alcanzan un nivel dramático como para que yo sienta que realmente hay peligro para los protagonistas, o que yo sienta como cierto, pues cierto incluso interés, porque esas películas llegan incluso a aburrirme en varios momentos. Sin embargo, debo decir que la primera me parece muy cumplidora, que es la quinta película en esta saga, de la Orden del Fénix en el 2007. Debo decir que esa en específico me pareció muy redonda, bien contada, de principio a fin. Sentí que nunca me aburrió, que siempre mantuvo como el ojo, el centro, me pareció una película enfocada en la historia. No les podría decir de qué se trató, pero yo sentí que sí se centró como en algo específico, o por lo menos ese es el recuerdo que tengo, y que lo desarrolló hasta sus últimas consecuencias y me brindó un entretenimiento de calidad. Después la comenté con Paquito y Paquito me dijo, híjole, es que le quitaron demasiadas cosas. Y ese montaje chiquito, pequeño, rápido que hacen de la historia de una señora mala o algo así, me dijo Paquito, en el libro pues te lo desarrollan mucho más, y aquí te lo resumen en una secuencia rapidísima. Y ahí fue cuando yo dije, no, pues sí, pues sí, vaya que cambia la opinión cuando uno ya
leyó la obra literaria, ¿no? Pero bueno, después vinieron las últimas tres películas de la saga que también dirigió David Yates. La sexta, Harry Potter y el príncipe mestizo, del 2009, que esa creo yo que me parece junto con la de Cuarón la más aburrida. Yo sentí que la película no iba ni para adelante ni para atrás, sentí que no tenía rumbo, para mí eran como escenas pegadas de una miniserie, como si fuera una miniserie de 5 horas, resumida en una peliculita de 2 horas así, pero nada más también utilizaría yo la palabra trozada, sentí que eran como pequeñas escenas inconexas, yo nunca sentí un flujo narrativo dramático, esa película me aburrió muchísimo y también me aburrió la siguiente, la séptima, que es la primera mitad del último libro, es del 2010, Harry Potter and the Deathly Hallows, primera parte, que me pareció igual que la sexta. Pues sí tiene un rumbo muy específico porque se trata de ir encontrando los horrocruxes y destruyéndolos, pero a mí también me pareció así como si fueran escenas inconexas, nada más para que medio se entienda lo que está, o no sé si sea mi falta de interés en el género que provoca que si la película está como torpe, yo me desconecto con demasiada facilidad. Pero debo decir que cuando ya finalmente en el 2011 fui a ver el cierre de la franquicia, que es la segunda parte de esta novela, a mí me encantó una sección de la película cuando le dicen a Harry, ¿sabes qué? Te tienes que morir porque el último Horrocrux está dentro de ti. Y si no te mueres tú, no se muere Voldemort. Y me pareció que hay un momento muy interesante de una atmósfera muy oscura cuando Harry entiende que se tiene que sacrificar, cuando Harry camina y llega y se postra ante Voldemort y le dice, mátame. Se me hace un momento muy dramático, un momento que dije, no manches, esto parece de otra franquicia, parece de una franquicia que sí tiene cuerpo, que sí tiene intensidad. Ya después, incluso cuando lo matan, se va al más allá, platica con su mentor, cuando se encuentra esta cosa que está como en una jaula, que es como una criatura a medio crear y me da la impresión como si fuera un símbolo ahí de una mente inmadura, ¿no? Un reflejo de algo como oscuro en la mente de Harry Potter. No sé, ahorita quizá Paquito nos podría hablar de esto, como esta criatura a medio construir y la plática con su maestro me pareció bastante lograda cuando le dice, es tu decisión si quieres volver, algo así. El caso es que Harry Potter revive, se arman los trancazos, y la película, para mi gusto, regresa a lo de siempre, a ser una película sosa, sin alma, este, pero pues bueno, finalmente así ya en general me parece una franquicia bien lograda por lo visual, porque me parece y porque los actores pues, fueron creciendo conforme se fue filmando, es decir, pienso que está suficientemente sólida, pero en mi segunda participación quisiera abordar lo que nos comenta Paquito sobre la miniserie, o perdón, sobre la serie que se está planeando para HBO, pero de momento te devuelvo el micrófono, Paquito. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias. Híjole, hay tanto que decir y tan poquito tiempo. Nos va a pasar lo mismo que en las películas. Pues sí, si me voy película por película, yo pienso que La Piedra Filosofal sus puntos a favor es que tiene un reparto de oro. Todos los personajes son interpretados por actores que no solamente se parecen al personaje
que interpretan. O sea, Robbie Coltrane, pues nació para ser Hagrid. Nadie más podría haber hecho un Hagrid mejor. O por ejemplo, y pues bueno, pues los niños fueron elegidos muy bien, con mucho cuidado. De hecho, hay detalles de la novela que cambiaron para acomodar a la realidad de los actores. Por ejemplo, Harry Potter, creo que en las novelas tiene los ojos verdes y en las películas los tiene azules porque Daniel Radcliffe tiene los ojos azules y los pupilentes eran muy incómodos para el niño. Por ejemplo, Ron en las novelas es un niño alto y en las películas pues se quedó chaparro porque pues el actor no creció, pues eso no lo puedes medir. O los gemelos Weasley, que en las novelas son chaparritos, pero en las películas son muy altos, pues porque crecieron mucho los muchachos. Y la hermana y los hermanos de Ron están geniales, parecieran hermanos de verdad, y por supuesto Hermione, de hecho Hermione es probablemente el personaje que más cambió, porque Hermione en las novelas es más feíta, más apocada, y pues es muy difícil pensar que Emma Watson haga un papel apocado. Es una niña que desde muy pequeña fue desgraciadamente sexualizada, que es muy bella y que no hicieron nada para ocultar su belleza. Y pues es un poco de la bellificación que hace el cine de los personajes de ficción, ¿no? Pero aún así me sigue pareciendo que su personalidad, su manera de actuar es la que la hace fiel a la película. Entonces, la primera película, La Piedra Filosofal, es la que se me hace más infantil, la que se me hace más tontona en ese sentido, en el sentido de que no, pues no tiene mayor pretensión. Cuando se escribió pensando que ya nunca iba más, que no iba a poder escribir las otras novelas. Pero esos son los logros cinematográficos, que se estableció un universo ficticio. El castillo de Hogwarts, por ejemplo, se construyó de tal manera que se siguió utilizando en las siguientes películas y tenemos a un gran reparto como los maestros de Harry, ¿no? Ya mencioné yo a Hagrid, pero también pues habría que mencionar era Robbie Coltrane haciendo la de Hagrid, pero también tendríamos que mencionar a Richard Harris, que interpreta a Dumbledore, y de no ser porque murió el actor, pues habría sido el actor que lo encarnara en todas sus versiones, en todas las películas. Pero al morir Richard Harris, creo que es en la tercera película en la que es sustituido por Michael Gambon, que también es un actorazo. Tenemos a Maggie Smith, que es una gran actriz inglesa, a Fiona Shaw, tenemos pues a Warwick Davis, por supuesto, al gran Wicked, a Willow, que hace varios papeles, hace por lo menos dos que yo recuerde. Entonces, tenemos un reparto muy sólido, un reparto de actores muy logrado que consiguen levantar la franquicia y establecer ahí. Pues sale John Hurt en la primera y salen varias, porque es Ollivander el que hace las varitas mágicas. Eh, y pues así funciona. La segunda, me gusta mucho que se atreven a hacer una historia oscura, que se atreven a salirse de de este universo tan infantil de niños comiendo papitas y dulces y ahora hacen algo un poquito más maduro. Incluso algunas compañeras me decían que a sus hijos les daba miedo ver esa película. Entonces, yo le destaco a la Cámara de los Secretos, pues que se atrevieron a hacer una historia de miedo. En esta aparece por primera vez Jason Isaacs en el papá en el papel del papá de Draco,
y es una gran adición al reparto. Kenneth Branagh hace un papel especial, es un personaje que no va a tener mucho impacto en el futuro, pero lo hace súper bien. Y creo que no he mencionado a Alan Rickman, que es probablemente uno de los actores más importantes de la saga junto con Maggie Smith, porque es el profesor Snape, que es el antagónico más constante de Harry y que terminará siendo su aliado más inesperado. Después, pues dijimos que en El prisionero de Azkaban, pues que a grandes rasgos no nos gustó, pero sí tiene detalles que me gustan. Por ejemplo, aparece por primera vez Hogsmeade, que es el pueblito mago que está cerca de Hogwarts, y vemos las tiendas de dulces, vemos todas estas cosas que el departamento de arte supo reconstruir muy bien. Conocemos la tienda Bergen Bergs de magia oscura y hace también cosas muy interesantes. Y pues empiezan a utilizar efectos digitales cada vez más, cada vez más. Todavía no son efectos digitales buenos. La verdad es que no envejecen nada bien los efectos digitales, pero pues es algo, es un pie del que cojean muchas películas de la época. Y pues tenemos entonces a Gary Oldman entrando a la franquicia en un papel que hace muy bien. Bueno, es que Gary Oldman es un actor muy comprometido con su profesión, pero en este caso hace pues, un papel memorable, el papel de Sirius Black. También en esta película entran otros personajes que se van a convertir en David Thewlis, que es el profesor Lupin, Peter Pettigrew, todos ellos ya se van a convertir en elementos importantes de la franquicia. Y después viene el Cáliz de Fuego, un año después. Esta es la que dijimos Fernando y yo que es una de nuestras favoritas porque es el torneo de los tres magos. Aquí vamos a conocer a un actor que crecerá para convertirse en una gran celebridad, a Robert Pattinson, que interpreta el papel trágico de Cedric Diggory y lo hace magistralmente. En esta película los efectos digitales ya se vuelven más retadores porque aquí tenemos que ver pues dragones, tenemos que ver a Harry Potter huyendo, volando con su escoba por toda la escuela. Hay muchos retos digitales y creo que son logrados o un poquito mejor que en las versiones anteriores, ya le empiezan a meter más dinero a la producción y pues eso nos va a llevar a la Orden del Fénix. Esta película es la que se nos hace un poquito más franquicitaria. Es a partir de aquí que yo digo que ya la serie de Harry Potter, pues vuelve, o mejor encuentra esa unidad que estaban buscando desde la primera película. Por un lado, yo pienso que está bien porque a mí me hace mucho ruido pasar de un director a otro, de Chris Columbus al Cuarón y de Cuarón a Mike New. Se me hace, hasta me estorba la visión de cada director. Por ejemplo, en la novela nos dicen que Harry tiene una peculiaridad, un algo que lo hace mágico desde que es niño, y es que no le pueden cortar el pelo. Siempre que le cortan el pelo, le crece instantáneamente a donde lo tenía. El pelo no le crece más ni menos, siempre se le queda igual, así como los Saiyajin de Dragon Ball. En las películas, en la uno, en la 2, lo respetan. En la 3 todavía un poco, pero en la 4 ya sale con el pelo largo. Y en la 5 sale con el pelo corto, corto. Entonces, pues este cambio de director hace que sí se sienta un poco raro el cambio, ¿no? de visión,
pero a partir de esta película, La Orden del Fénix, ya agarra un formato franquicitario que lo hace reconocible. Yo pienso que por un lado está bien, porque por ejemplo, cuando vemos películas del 007, las dirija quien las dirija, tienen unidad, todas obviamente pues no es lo mismo una película de Sean Connery a una película de Roger Moore, a una película pero mientras fuera, pues mientras fuera la franquicia que estaba corriendo en ese momento, tenían una unidad de identidad. Y siento que en las primeras películas de Harry Potter no lo hay. El problema es que a partir de aquí también se vuelve tan franquicitario que ya no hay nada especial que las distinga. Ninguna película se vuelve particularmente especial, sino que ya se vuelven demasiado de formato. Yo ya no puedo encontrar a la personalidad de David Yates manifestada en algún aspecto de la historia. Entonces, son los dos extremos, ¿no? Por un lado, cada director hace lo que quiere y no hay unidad, pero por el otro lado hay tanta unidad que ya no hay personalidad. La siguiente película es El Príncipe Mestizo. Ya dijimos que El Príncipe Mestizo de lo que careces de muchísimo tiempo, hay demasiado contenido eliminado porque no cabe y es contenido que es importante porque eso nos va a permitir entender por qué Lord Voldemort Tom Riddle es quien es como es y busca lo que busca. Eso no se logra, la película sigue siendo pues una serie de aventuras y de enredos que van a culminar en un enredo final, en un conflicto final, y a mí me parece que eso es reprobable, aunque la película pues es pues pasable, pues no quiere decir que sean inmirables, no significa que no fueron especiales. Tenemos Las Reliquias de la Muerte, primera parte, que es una película que a mí me gusta mucho, yo no la encuentro tan aburrida como Fernando. Por otro lado, yo estoy ya muy comprometido con el universo de Harry Potter, entonces a lo mejor no soy muy parcial, pero yo creo que aquí sí vale la pena destacar cómo resuelven la historia de las Reliquias de la Muerte, haciendo una animación que es muy bonita, que está muy bien lograda, muy bien, una manufactura impresionante, y creo que eso es algo digno de reconocerse de la primera parte de las Reliquias de la Muerte. En la segunda parte de las Reliquias de la Muerte, pues ya es el fin de la saga, ya va a ser el desenlace, hay como 50 minutos o más, perdón, de secuencias de acción en el castillo, en la guerra contra Voldemort, y pues siento yo que está bien, que es entretenida, que cumple, que logra lo que propone y punto. Es el final de una franquicia, es una franquicia que después con Animales Fantásticos no logró despegar igual, ya no volvió a hacer lo mismo y que pues logró significar algo para una generación entera de chamacos. No es mi generación, pero yo también siento ese aprecio. Yo sigo recomendando, perdón, disculpen, yo sigo recomendando la lectura de las novelas, me parece que es una buena manera de iniciarse en el hábito de la lectura. Y pues así es como terminan mis comentarios sobre cada una de las películas de Harry Potter. Le voy a devolver el micrófono a Fernando porque de tanto hablar de tanta película ya me estoy volviendo loco. ¿Cómo la ves, Fernando? Muchas gracias, Paquito. Muy interesantes todos tus comentarios porque tú sí tienes claro qué actores se incorporaron, qué aportó cada uno, porque conoces a los personajes de la novela y entonces pues tienes una visión mucho más profunda de qué actor interpretó a quién y qué significa ese quién para la trama, para la historia de la novela y para la historia general de la saga. Yo debo decir que
o más bien yo quisiera comentar sobre la serie de HBO y sobre lo que tú comentaste al respecto. Y yo pienso, o más bien yo quiero decir que estoy totalmente de acuerdo contigo. Como tú dices, haciendo cuentas, hay chicos que están en secundaria que muy probablemente nunca vieron una película de Harry Potter, a menos que sus papás se las hayan puesto, como muchos papás le ponen a sus hijos las películas de Star Wars, pero o de los Señor de los Anillos, pero de lo contrario, hay muchos chavitos de 11, 12, 13 años que nacieron después de que se estrenó Las Reliquias de la Muerte parte 2. Entonces, pues estamos hablando que hay, por supuesto que hay un público que no identifica a Daniel Radcliffe con Harry Potter como el único posible actor que lo pudiera llegar a interpretar. El hecho de que lo haya interpretado por una década completa, pues no le da no le da como que ya nadie más, o sea, o sea, yo pienso que dado que son películas que están basadas en novelas, pues hay definitivamente para mí se vale una segunda adaptación. No es como Freddy Krueger, que uno lo identifica con Robert Englund y pues Robert Englund, es Freddy Krueger, pero porque nació para el cine. Harry Potter es un universo literario, entonces da perfectamente para una serie. HBO, como ya mencionó Paquito, es una compañía que es muy seria para hacer series de televisión, se lo toma en serio, no, digo, sí, hace cosas al vapor como todos, pero HBO se distingue por darle destinar presupuestos suficientes. Eso diría yo. Siempre creo yo que las series de HBO tienen los recursos a la mano para que no haya pretexto, para que sea mala. A veces puede ser mala, obviamente, eh, pero por lo menos hay siempre el recurso económico, recurso material, recurso humano apropiado. Entonces, pues imagínense, o sea, creo que es como lógico pensar un libro pudiera ser un libro por temporada. Quizá la primera temporada podría ser pequeña porque el libro es pequeño, de 8 capítulos. La segunda temporada podría ser de 10 y la tercera también de 10 o de 11. No sé, yo estoy lanzando ideas al aire, pero lo que quiero decir es que es súper como que una cuestión obvia que una novela cabe mucho más en una temporada de las de ahora de televisión, que van de los 8 a los 12 capítulos más o menos, y que hay espacio y tiempo para desarrollar la trama. Entonces, tanto por el hecho de que hay toda una nueva generación a la que puede conocer a Harry Potter de diferente manera y porque pienso que puede ser una serie de calidad, yo estoy de acuerdo con Paquito en que se vale y que hasta pienso que puede salir algo bastante memorable. Y respecto a lo que también nos menciona Paquito de los directores, se me hace que es un tema interesantísimo y que lo estuvimos abordando a lo largo de los capítulos que hicimos sobre la serie de Bond. Cómo a veces un director puede destacar tanto que rompa con esa sensación franquicitaria y que eso no le convenga a la película, pero, perdón, a la serie, pero como también un director puede llegar a caer en lo opuesto y puede llegar a hacer que se sientan películas hechas como, no sé si al vapor
o como películas hechas en serie, como demasiado, híjole, como sin personalidad. Entonces, creo yo que lo interesante de este asunto es que haya un equilibrio. Yo en lo personal siempre me he preguntado y me preguntaré qué hubiera pasado si en lugar de David Yates hubiera sido Chris Columbus el que hubiera dirigido las últimas adaptaciones de los libros. Digo, a mí me parece que Chris Columbus era como el director de el director estrella de Harry Potter, pero bueno, no se dio. David Yates era un director que no tenía una carrera previa, solo había hecho una película de largometraje llamada de Tick-Borne Claimant. O sea, que yo no, la verdad, en mi vida había yo escuchado hablar sobre esa película y su segundo largometraje ya fue Harry Potter y la Orden del Fénix, perdón. Este, entonces, pues digo, híjole, pues también agarraron, como que se agarraron a un director al que podían, como al que le podían pedir que fuera como formulaico en exceso. Y ahí es donde entra lo que Paquito, lo que Paquito siempre menciona del uso inadecuado de la palabra demasiado, que mucha gente hoy en día está de moda utilizarla como sinónimo de mucho. Y pues realmente, obviamente que no son sinónimos. Al contrario, la palabra demasiado es cuando algo rebasa los límites de lo aceptable. Y es ahí donde para mí estas películas de perdón, sí, de David Yates, resultan demasiado formulaicas. Es decir, ya las de Chris Columbus eran formulaicas, pero tenían fuerza dramática. Para mí estas últimas películas ya se sienten cansada la franquicia y con un director que llegó como con una encomienda, eh, ahora sí que demasiado franquicitaria y que pues no es casualidad que él es el que dirigió las películas de las bestias fantásticas, de las novelas de J.K. Rowling. O sea, no es casualidad que pues básicamente Warner Brothers lo agarró como el director ultra franquicitario del universo de Harry Potter, y eso puede ser peligroso, no sé, sí, digo, económicamente les ha funcionado, pero en cuanto a lo artístico, híjole, a mi parecer siento que se desgastó, se sintió desgastada la franquicia. Y bueno, yo con eso cierro y le agradezco infinitamente a Paquito por este tiempo que nos brinda para estar aquí con nosotros en el podcast. Le mando un fuerte abrazo a nuestra productora ejecutiva Carolina González y por supuesto a su hijo Mario Humberto. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando porque el tiempo y la atención son el regalo más valioso que le puede hacer un ser humano al otro. Entonces, muchas gracias por su tiempo y su atención. Y te devuelvo el micrófono. Muchas gracias, Paquito. Muchas gracias, Fernando. Pues yo ya me toca nada más despedir este programa. Quiero mandar un saludo a los sospechosos comunes de siempre, Briseidi Torres y su familia hermosa, a la que le mando un saludo y un abrazo, también a Fernando Rivero, a Omar López, por supuesto a Abraham González, que es nuestro más grande comentador en YouTube, ya es su trabajo, su misión en la vida para nosotros, ¿no? A Víctor, mi hermanito, que es el más leal de todos nuestros escuchas y que nos puntualmente ahí está dándonos la oportunidad de entrar a su casa. También le mando un abrazo y un beso a mi papá, a quien le debo este placer de hobby que disfruto mucho y que heredo de él. Y pues dedicarle este episodio, como siempre, a Carolina, mi esposa, que es la que me da el tiempo para estar aquí con ustedes grabando, filmando, editando y subiendo el programa.
y por supuesto a mi hijo precioso Mario Humberto, que ya está muy grande y ahí donde lo ven ustedes es un huracán de fuerza incontrolable y a quien amo demasiado, demasiado, o sea, lo amo excesivamente, no, no es cierto, lo amo mucho y espero que quede esto de evidencia de mi amor y de mi cariño por siempre y que cuando él los escuche, cuando ya sea un niño más grande, pues recuerde que su papá siempre lo tenía presente en su corazón. Muchísimas gracias por estar escuchándonos. Esto fue Sin Esperanzas, hablamos de Harry Potter, de toda la saga y los esperamos a la próxima. Esta fue la sexta temporada de Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando Zefín y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!